Estás a punto de escuchar algo que conmociona a Occidente, pero que en Oriente ha sido una sabiduría compartida durante siglos. No busco confrontar creencias, solo revelar verdades que descubrimos durante décadas de estudio y convivencia con maestros iluminados. Los Masidas, los Siddhas, los sumos sacerdotes, las órdenes secretas. Hay un océano de conocimiento oculto esperando a quienes se atreven a bucear. Sabiduría sobre la inmortalidad, sobre trascender la condición humana y convertirse en algo más allá de lo que la mayoría se atreve a imaginar. Pero ojo, este camino es profundo y algunas prácticas pueden ser peligrosas si se llevan a cabo mal. Busque un gurú experimentado, alguien que haya recorrido este viaje antes que usted, antes de dar el paso. Y si tienes fe, debes saber que aquí también hay mucho que aprender. No hay razón para ignorar o rechazar lo que se dirá. Simplemente escuche, mantenga la mente abierta y deje que la evidencia hable por sí sola. En menos de una hora, les mostraré, paso a paso, cómo recorrer los senderos de la ascensión, los brillantes y los oscuros. Cuando mencione los oscuros, dejaré claro sus peligros y por qué deben evitarse. Este conocimiento no es nuevo. Fue transmitido por antiguas culturas místicas, por sociedades secretas que aún existen, por linajes iniciáticos que han sobrevivido al tiempo. Pero hoy hablaremos de los Masidas, de lo que enseñaron, de cómo vivieron y de las órdenes que fundaron en la India, el Tíbet, Nepal, las montañas del Himalaya e incluso en África. Estos 84 maestros, que alcanzaron la divinidad entre los siglos 8 y 12, no murieron como los demás. Algunos disolvieron sus cuerpos en luz en el momento de la muerte, sin dejar rastro. Otros transformaron su forma física en lo que los textos tántricos llaman el cuerpo vajra, indestructible, más allá del ciclo de nacimiento y decadencia. Todavía hay quienes permanecen en planos sutiles, apareciéndose solo a quienes tienen ojos para verlos, transmitiendo enseñanzas directamente a la mente a través de los siglos. Ahora bien, una verdad ineludible: si no puedes meditar al menos 2 horas al día, no alcanzarás la divinidad en esta vida. Y no se equivoque, 2 horas es el mínimo absoluto. Los Siddhas del sur de la India, que alcanzaron cuerpos inmortales, meditaban durante 8 horas seguidas. Uno de ellos, por ejemplo, pasaba desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana en meditación ininterrumpida, dentro de una cueva. Dormí desde las 11 hasta el mediodía. Descansé 3 horas y luego practiqué suaves movimientos de yoga durante 1 hora. Este fue su día, todos los días, durante años. Incluso puedes comprender intelectualmente que todo es uno, que el universo no es dual, que somos consciencia pura. Pero si no puedes sentarte durante 2 horas, en una postura firme, con la mente bajo control, sin preocuparte por cuánto tiempo ha pasado o falta, entonces quizás sea mejor detenerse aquí. Sin embargo, si tiene la determinación de llegar allí, podemos continuar. Comience con 20 minutos. Auméntelo a 40. Cuando logres pasar 1 hora sin molestias físicas o mentales, celébralo. Eso es más de lo que la mayoría jamás logrará. Luego avance a 90 minutos, luego a 2 horas y más. El primer paso para convertirse en un Dios viviente es disolver la ilusión de separación entre lo humano y lo divino, entre la forma limitada y la conciencia ilimitada, entre la muerte y la inmortalidad. Los Masidas han logrado lo que la mayoría de los buscadores espirituales ni siquiera se atreven a soñar. Se han convertido en lo que ustedes ya son, debajo de las capas de condicionamiento, conciencia pura manifestada en forma, capaz de manipular las fuerzas que construyen la realidad. Cuando dicen que todavía están vivos, no se refieren a una existencia ordinaria. Algunos abandonaron sus cuerpos en un espectáculo de luces, sin dejar ningún cadáver. Otros transformaron su materia en algo indestructible, más allá del tiempo. Hay quienes permanecen en dimensiones sutiles, apareciéndose solo a discípulos preparados, transmitiendo sabiduría directamente a la mente. Varios de estos maestros lograron lo que los Tamil Siddhas llaman Kaya Siddhi, la perfección del cuerpo a través de la alquimia interna. Llevaron la realización al nivel más denso de la existencia, transformando la carne en un vehículo eterno para la conciencia. Algunos textos afirman que ciertos Siddhas todavía caminan entre nosotros, en regiones remotas, revelándose solo a aquellos que tienen el karma necesario para encontrarlos. Sea como fuere, el principio es claro: la muerte no es inevitable. El cuerpo puede ser transmutado. Pero este camino requiere una disciplina implacable, un compromiso inquebrantable, y sobre todo, esas 2 horas de silencio todos los días, hasta que todas las defensas,
todos los escapes, todas las historias reconfortantes se disuelvan. Los Mahasidas no siguieron dogmas. Virupa fue expulsado de su monasterio por beber y comer carne. Saraapada fue desterrado de su comunidad brahman. Luipa se alimentó de restos encontrados en el Ganges. Tilopa pasó años moliendo sésamo antes de alcanzar la iluminación, mientras los monjes eruditos lo despreciaban. Demostraron que la iluminación no tiene nada que ver con la pureza externa, con reglas o jerarquías que se interponen entre tú y lo divino. Lo que descubrieron y demostraron con sus logros es que el cuerpo humano ya es el instrumento perfecto para el despertar. El sistema energético sutil, los canales, los vientos, las esencias, cuando se entienden y trabajan correctamente, se convierten en el laboratorio alquímico donde el plomo se convierte en oro, donde se trascienden los límites de la mortalidad. Se trabaja con los 3 canales principales, especialmente el canal central, que es camino supremo donde todas las dualidades se disuelven en la conciencia primordial, va desde el perineo, cruzando el centro de tu cuerpo hasta la parte superior de la cabeza. Este es el eje de la liberación misma. El lado derecho lleva energía solar, calor, el principio masculino de acción hábil. El canal izquierdo lleva energía lunar, frescura, el principio femenino de la sabiduría. Toda vuestra experiencia humana es el juego de estas energías que fluyen a través de esta arquitectura. La esencia de la enseñanza de Virupa sobre el sistema lambda, donde el camino y el fruto son inseparables, revela algo radical que la mayoría de las tradiciones espirituales ignoran por completo. Samsara y Nirvana no son 2 reinos distintos. El ciclo del sufrimiento y el estado de liberación son la misma realidad, vista con ojos diferentes. Como enseñó, el camino y el fruto son uno. Samsara es nirvana cuando se observa a través de la mirada de la inversión. La mayoría de las doctrinas dicen que estás aquí, aprisionado, y que la iluminación está en algún lugar lejano, lo que requiere un largo viaje. Virupa afirmó que esta es la gran ilusión que lo mantiene encadenado. El fruto, despertar total, budeidad, divinidad, ya está presente, aquí y ahora. El camino no conduce al fruto. El camino revela el fruto que siempre ha estado aquí, siempre accesible, siempre lo que eres. En una de sus historias más famosas, Virupa detuvo el sol en el cielo. Estaba sentado en una taberna, bebiendo cerveza, cuando el dueño pidió el pago. Virupa respondió que pagaría cuando su sombra se moviera. Y luego mantuvo quieto el sol durante 3 días. El rey tuvo que intervenir y saldar su deuda para liberar a la tierra de un día eterno. Puedes interpretar esto como magia literal o entender lo que realmente apunta. El dominio sobre los vientos internos, el prana que circula por el cuerpo sutil, otorga dominio sobre el tiempo mismo, sobre los elementos, sobre los fundamentos de la realidad experimentada. Virupa también enseñó, en la taberna de la vida ordinaria, bebe el néctar de la no dualidad. La embriaguez conduce a la sobriedad de la iluminación. La taberna es tu experiencia cotidiana. La cerveza es cualquier cosa que entre a tu conciencia en este momento. La embriaguez es dejar de lado el control sobrio del ego, que insiste en dominar, comprender y gestionar todos los aspectos de la existencia. La sobriedad que sigue es el reconocimiento cristalino de lo que queda cuando paras. La técnica que impartió combina visualización y control de la respiración. Siéntate en una postura meditativa e imagina el canal central como un tubo hueco de luz, de color azul translúcido, del grosor de una flecha, que atraviesa el centro de tu cuerpo. Visualízalo claramente en tu mente. Luego, guía las energías desde los canales laterales al canal central a través de patrones de respiración específicos. Inhale profundamente por ambas fosas nasales, visualizando las energías de la respiración subiendo por los canales laterales desde el ombligo. Aguante la respiración, contraiga los músculos inferiores y dirija los vientos hacia arriba. Luego empuja estas energías con fuerza hacia el canal central mientras exhalas lentamente por las fosas nasales. En este único camino se concentran los vientos vitales, que normalmente se dispersan por 72.000 canales secundarios. Cuando penetran, permanecen y se disuelven en el canal central, sucede algo transformador. Los pensamientos dualistas se disuelven. La división entre sujeto y objeto se derrumba. Una dicha surge de la energía concentrada, que se siente como éxtasis mientras viaja a través del canal purificado. El vacío se revela cuando te das cuenta directamente de que todos los fenómenos, incluida la mente misma, carecen de existencia inherente.
Surgen de forma interdependiente, sin naturaleza propia. Esto conduce a la realización de la luz clara. La naturaleza luminosa fundamental de la mente se manifiesta y todas las ilusiones se disuelven cuando se ven, como lo que realmente son. Virupa también enseñó la práctica de la unión del Sol y la Luna. Equilibrar la energía solar en el canal derecho con la energía lunar en el izquierdo estabiliza lo que se llama bindu, la gota, en el centro del corazón. Esta gota es una sustancia energética real en el cuerpo sutil, la esencia concentrada de tu fuerza vital. Estabilizándolo, a través del equilibrio de los canales, se produce lo que llamaron el cuerpo Vajra, una forma indestructible, un estado en el que el cuerpo físico se transforma a nivel sutil y deja de decaer normalmente. Pero la advertencia es grave y peligrosa. El propio Virupa advirtió que el uso inadecuado de estas prácticas energéticas provoca lo que llaman enfermedades del viento, desequilibrios físicos y mentales que pueden manifestarse como locura, parálisis, dolor crónico o psicosis. No puedes forzar energías a través de los canales sin primero estabilizar la mente con chamata, la meditación en calma permanente. Sin esta base, te encontrarás con lo que los textos describen como ilusiones demoníacas o bloqueos energéticos capaces de arruinar tu salud, tu cordura e incluso tu vida. Por tanto, el requisito de 2 horas no es negociable. Necesita este tiempo para construir una estabilidad genuina. Necesitas poder sentarte durante 2 horas con distracciones mínimas antes de siquiera pensar en trabajar con los canales y los vientos. Comience con chamata. Controla tu respiración, avísame si te ayuda. Cuando la mente divaga, tráela de vuelta. Cuando vuelvas a divagar, vuelve a mencionarlo. Haga esto hasta que pueda mantener la atención total durante 2 horas completas. Esta base lo es todo. Pero a medida que se desarrolla esta capacidad, se desarrolla algo más profundo. La capacidad de sentarse cómodamente sin salir corriendo. La capacidad de observar cómo surgen y se disuelven los pensamientos sin identificarse con ellos. La capacidad de permanecer presente en la energía cruda de estar vivo, sin convertirla en historias, dramas, logros o fugas. Milarepa pasó por años de trabajo fundamental antes de estar listo para las prácticas tántricas avanzadas. Naropa estudió durante décadas antes de que comenzaran sus juicios. Tómate un momento ahora y reflexiona sobre dónde te encuentras en tu práctica. ¿Alguna vez has podido sentarte durante 1 hora entera, sin desplazarte, sin leer, sin meditaciones guiadas? ¿Simplemente sentado con tu propia mente? Si aún no, ya sabes por dónde empezar. Deja un comentario sobre tu capacidad de meditación actual, donde encuentras dificultades que te impiden comprometerte por completo. El camino de Naropa fue diferente, pero igualmente intransigente. Nacido como príncipe en Bengala en el siglo XI, lo tenía todo: educación, estatus, prestigio. Se convirtió en uno de los eruditos más renombrados del monasterio de Vikramasila, la Harvard del budismo en ese momento. Pero el conocimiento intelectual lo dejó vacío. Cuando una Dakini, una deidad femenina iluminada, personificación de la sabiduría primordial que atraviesa todas las ilusiones, apareció ante él, le preguntó si entendía las palabras o el significado de lo que estaba estudiando. Él respondió que entendía las palabras. Ella se rió. Cuando él afirmó entender también el significado, ella lloró y dijo que estaba mintiendo. Este encuentro destrozó su cómoda existencia académica. Lo abandonó todo para encontrar a su maestro, Tilopa. Cabeza en el momento de la muerte, dirigiéndola hacia un reino puro o iluminación inmediata. Imagina un canal luminoso que sale de la parte superior del cráneo, como un hilo de luz dorada que se extiende hasta el infinito. Entrénate para visualizar tu conciencia como una esfera radiante, un punto de luz brillante, concentrado en el corazón. En el momento de la muerte o incluso en meditación profunda, esta esfera es impulsada hacia arriba, cruzando el canal central, rompiendo el sello del cráneo y emergiendo como un rayo de conciencia pura. La tradición dice que, si se domina, esta práctica te permite escapar del ciclo del renacimiento incluso con tu último aliento. Pero no es magia, es el resultado de años de entrenamiento para disolver la identificación con el cuerpo, para reconocer que la mente no está confinada a la carne. El sexto y último yoga es el bardo, el arte de navegar por los estados intermedios. Entre la muerte y el renacimiento, la conciencia experimenta una serie de visiones, algunas aterradoras, otras pacíficas, todas ellas proyecciones de la mente misma.
Sin preparación, la mayoría sucumbe al miedo, la confusión o son arrastrados por vientos kármicos hacia un nuevo nacimiento. Pero aquellos que se han entrenado en los yogas anteriores reconocen estas apariciones por lo que son: manifestaciones vacías, como sueños. El bardo no es un lugar, es un estado de conciencia. Y quien lo domina puede elegir no renacer o renacer con un propósito, como un bodhisattva que regresa para guiar a los demás. Estas 6 prácticas no son teorías. Son tecnologías espirituales, probadas durante siglos, que transforman el sufrimiento en sabiduría, la ilusión en claridad, la muerte en liberación. Naropa no los recibió como un regalo, sino como fruto de una entrega total. Cada golpe, cada hambre, cada caída fue un martillo forjando su percepción hasta que no quedó nada que defender. Y cuando cayeron las defensas, lo que quedó fue la verdad desnuda, la mente iluminada, libre de conceptos, brillando como el sol detrás de las nubes. Puedes pasar toda tu vida estudiando textos, debatiendo sutras, acumulando conocimientos y aún así morir sin haber tocado lo que realmente importa. O puedes, como Naropa, quemar tus certezas hasta que solo quede el fuego de la realización. La elección es tuya. Pero sepan, el camino de la sabiduría no es para quienes buscan consuelo. Es para aquellos que están dispuestos a dejarlo todo atrás, incluidos ellos mismos. La rigidez del ego. Levántate y repite, 100 veces, 200, hasta que corra el sudor y la mente quede vacía de pensamientos. Entonces siéntate. Respira profundamente, sintiendo el aire frío de la mañana llenar tus pulmones, como si cada inhalación fuera una invitación a disolver las fronteras entre tú y el mundo. Observa la oscuridad ante tus ojos cerrados. No fuerces nada. Solo espera. Y cuando la primera luz del amanecer toque el horizonte, deja que penetre en ti como una revelación, no como algo que hayas logrado, sino como algo que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. Durante el día, camina. No con un destino, sino con total atención. Siente cada paso como si fuera el primero y el último. El contacto del pie con la tierra, la resistencia del viento, el olor a vegetación o al polvo. Cuando te ataque el hambre, come despacio, masticando cada bocado hasta que se convierta en energía pura, sin nombre, sin forma. Cuando te llegue la sed, bebe como si fuera la primera vez, sintiendo el agua correr por tu garganta como un río de mercurio vivo. Y cuando llegue el cansancio, túmbate y mira el cielo. No duermas. Mantente consciente mientras tu cuerpo descansa, como si estuvieras al borde de un precipicio entre dos mundos. Por la noche, enciende un fuego. No para calentarse, sino para afrontar el miedo. Mira las llamas hasta que se conviertan en un espejo, no del mundo exterior, sino del fuego que ya arde dentro de ti. Siente el calor en tu cara y el frío en tu espalda. Esta dualidad es tu propia mente. Y cuando las brasas se conviertan en cenizas, siéntate frente a ellas y pregunta, ¿qué queda cuando todo se consume? No espere una respuesta. Simplemente observe el silencio que viene después de la pregunta. Si surgen visiones, sombras bailando en las paredes de las cuevas, voces susurrando en el viento, formas que se disuelven antes de poder nombrarlas, no las descartes. No los persigas. Déjalos pasar como nubes en el cielo de tu mente. No son signos de progreso ni prueba de fracaso. Son simplemente el movimiento natural de la conciencia, como olas en el océano. Y tú no eres las olas. Eres el océano. Con el tiempo, la soledad dejará de ser una ausencia y se convertirá en una presencia. Te darás cuenta de que nunca estuviste solo. Cada árbol, cada piedra, cada criatura que se cruza en tu camino es un espejo de la misma conciencia que pulsa dentro de ti. Y cuando esta percepción se estabilice, aunque sea por un momento, entenderás por qué los antiguos practicantes buscaban el desierto, la montaña, el silencio. No fue para escapar del mundo, sino para ver, con absoluta claridad, que el mundo nunca estuvo separado de ti. Pero ten cuidado. La mente es astuta. Puede transformar incluso la soledad en un nuevo tipo de identidad, el practicante solitario, el buscador incansable, el guerrero espiritual. Y de repente, volverás al punto de partida, llevando otro concepto más, otra máscara más. Entonces, cuando sientas que la práctica se está convirtiendo en una nueva prisión, rómpela. Reír. Bailar. Canta una canción tonta.
Haz algo que no tenga otro propósito que recordar que la libertad no es un estado a alcanzar, sino el acto mismo de vivir sin ataduras. ¿Y si en algún momento surge la duda, ¿estoy en el camino correcto? ¿Esto funciona? Recuerda, la duda también es parte del camino. No es un obstáculo, sino un recordatorio de que todavía estás vivo, todavía estás respirando, todavía estás aquí. La verdad no es algo que pueda encontrarse ahí fuera, en un texto sagrado o en boca de un maestro. Está aquí, ahora, pulsando en el ritmo de tu corazón, en el movimiento de tus pensamientos, en la quietud que existe entre uno y otro. Luego, cuando esté listo, no cuando crea que está listo, sino cuando la preparación misma se vuelva irrelevante, regrese. No como alguien que logró algo, sino como alguien que finalmente se dio cuenta de que nunca hubo nada que lograr. Y sí, cuando regreses, la gente te pregunta qué aprendiste, qué trajiste, responde con una sonrisa. O no respondas. Porque algunas cosas no se pueden decir. Solo se pueden vivir. E incluso entonces, solo lo hacen aquellos que están dispuestos a quemarlo todo para descubrir que el fuego nunca fue real. No se fabrica, no se busca, simplemente es. Como el cielo que no necesita esforzarse para ser azul. Esta fusión no es un estado que deba alcanzarse, sino la revelación de que nunca hubo separación. Todo el cuerpo se convierte en un recipiente de luz, y lo que antes era dolor, tensión o resistencia se disuelve en una corriente de éxtasis tan natural como el latido del propio corazón. Y luego, a medida que la práctica se profundiza, llega el momento en que incluso la búsqueda de la dicha se convierte en un obstáculo. Porque el verdadero trabajo no es acumular experiencias, sino reconocer que la noción misma de experiencia es una ilusión. Entonces la mente se calma. No por esfuerzo, sino porque se da cuenta de que nunca ha estado inquieta. Lo que queda es un silencio tan vasto que hasta los pensamientos más sutiles parecen gritos al vacío. Y en ese silencio emerge algo que no se puede nombrar, la sabiduría de la Dakini, afilada como una espada, suave como el viento entre los árboles. Niguma enseñó que esta sabiduría no es algo que se obtiene, sino algo que se descubre. Como quitar capas de polvo de un espejo viejo. Cada práctica, cada sesión de meditación, cada noche pasada en un cementerio o en un bosque oscuro es un golpe al espejo, hasta que la imagen reflejada ya no es la tuya, sino el cielo mismo. Y cuando eso sucede, incluso la distinción entre práctica y vida desaparece. Caminar, comer, respirar, todo se convierte en meditación. Porque la meditación no es algo que haces, sino algo que eres. Pero tenga cuidado, este camino no es para quienes buscan consuelo. No es para aquellos que solo quieren un poco más de paz, un poco menos de ansiedad. Es para aquellos que están dispuestos a enfrentar lo que es más crudo dentro de ellos mismos, el miedo que paraliza, la ira que consume, la tristeza que parece no tener fin. Porque solo cuando dejas de huir de estas cosas ya no tienen poder sobre ti. Entonces ya no se convierten en enemigos, sino en amos. Cada emoción, cada sombra, cada recuerdo reprimido es una invitación a profundizar, a ver más allá de las apariencias. Y cuando finalmente te sientas frente a lo que más temes, cuando ofreces incluso eso al fuego de la conciencia, sucede algo extraordinario, lo que antes parecía una prisión se convierte en libertad. El cuerpo, que antes era una carga, se convierte en un instrumento de luz. La mente, que alguna vez fue un torbellino, se calma como un lago sin olas. Y el mundo, que alguna vez pareció sólido e inmutable, se revela como un sueño vívido, hermoso, terrible, impermanente. Pero no espere una señal. No espere a tener una sensación de preparación. La preparación es una trampa. El único momento para empezar es ahora. Aunque sea solo por una hora. Aunque sea solo por un día. Porque cada momento de presencia es una semilla plantada en el suelo de la eternidad. Y cada semilla, por pequeña que sea, tiene el potencial de convertirse en algo que trasciende el tiempo. Entonces, ¿a qué estás esperando? El bosque no pronunciará tu nombre. El cementerio no iluminará una luz para guiarte. Dakini no aparecerá en tu salón con una invitación impresa. Llega cuando estás listo, y solo estás listo cuando dejas de esperar y empiezas a actuar. Cuando se levanta, sale por la puerta y se adentra en lo desconocido. Cuando te sientas en la oscuridad y dejas que el miedo arda hasta que solo quede la llama de la verdad. Porque al final no hay nada que conseguir.
No hay ningún lugar a donde ir. Solo existe lo que siempre ha estado aquí, esperando que dejes de mirar y solo veas. Y cuando eso sucede, incluso la pregunta ¿qué hacer ahora? Pierde su significado. Porque ya no hay más hacer. Solo hay ser. Y este ser es tan vasto, tan luminoso, que hasta las palabras más sagradas parecen pequeñas ante él. Entonces, respira profundamente. Cierra los ojos. Y cuando estés listo, ábrelos de nuevo, pero esta vez míralo como si fuera la primera vez. Y el último. La esencia misma de la mente. Permanece en este estado, reconociendo la bienaventuranza como vacía sin rechazarla, dejando que revele la inseparabilidad de la bienaventuranza y la vacuidad. Luego invierta el flujo. Levanta la gota roja por el canal central hasta encontrar la gota blanca en la parte superior de la cabeza. La misma secuencia de éxtasis, ahora en sentido contrario. Circular. Baja y sube. Energías masculinas y femeninas en unión. El reconocimiento del vacío. Niguma enseñó que la iluminación es dulzura. El camino tántrico está abierto tanto a mujeres como a hombres. El cuerpo, sea lo que sea, mantiene la misma arquitectura sutil. Canales, vientos, caídas, todo opera según los mismos principios. Lo que importa es reconocer la naturaleza vacía y dichosa de la mente. Y este reconocimiento no depende del sexo biológico ni de la identidad social. La leyenda dice que podía volar por el aire, su cuerpo era tan ligero que cruzaba el espacio. Se manifestó en múltiples formas al mismo tiempo, apareciéndose a diferentes discípulos en diferentes lugares simultáneamente. A su principal alumna, Kumponasia, se le apareció como una joven dakini flotando en el vacío, envuelta en la luz del arco iris, con su cuerpo transparente y radiante. Transmitió las enseñanzas directamente, de mente a mente, en una comunicación que trascendió los conceptos, las palabras e incluso el tiempo. El linaje Sanpa, nacido de sus enseñanzas, es sofisticado, sistemático y hasta el día de hoy produce practicantes consumados. La historia de Sukasiddhi destruye cualquier idea de que la iluminación pertenece solo a los jóvenes, los hombres, los educados o los formados religiosamente. Ella era ama de casa, madre. A los 60 años su familia la expulsó por darle el último arroz de la casa a un mendigo. No hubo nada. Vagó hasta Ollina, la tierra de las dakinis, y sobrevivió elaborando cerveza de grano para vender. Y fue en este proceso de fermentación que algo cambió. Comenzó a ver la efervescencia como una metáfora de la alquimia interior, semillas cósmicas que agitan energías, fermentan y producen el elixir de la conciencia inmortal. Se sentó en una cueva y meditó, aplicando los principios de forma espontánea, sin formación formal. Su cuerpo se transfiguró en cuestión de semanas. Las arrugas desaparecieron, el cabello se oscureció. Emergió 30 años más joven, emanando luz y habiendo alcanzado la realización completa. Sukasiddhi enseñó, la bienaventuranza es la base de todo. Ferméntelo a partir de los granos de la experiencia y la edad se disuelve en la eterna juventud. Su enseñanza apunta a lo que la mayoría de los buscadores ignoran. La bienaventuranza no es algo que se debe alcanzar, sino la cualidad fundamental de la conciencia cuando se libera de la contracción y la resistencia. El sufrimiento no es más que una dicha bloqueada, una dicha comprimida en patrones dolorosos. Aprender a hacer circular esencias sutiles a través de canales es acceder a una alegría inherente, que existe independientemente de las circunstancias. Trabajar directamente con la energía de estar vivo es reconocer su naturaleza dichosa debajo de las capas de reactividad y apego. La técnica involucra los 4 chakras principales como calderos alquímicos: corona, garganta, corazón y ombligo. Inhala profundamente, llenando tus pulmones por completo. Aguante la respiración y visualice las gotas vitales en cada centro girando en espiral en el sentido de las agujas del reloj, como si estuviera removiendo un caldero. Esto genera ondas de éxtasis que disuelven, a nivel energético, los mecanismos de envejecimiento y decadencia. La práctica se desarrolla en 3 refinamientos: purificación burda, que disuelve enfermedades y bloqueos físicos; limpieza sutil, que desata nudos emocionales y patrones psicológicos; y el más secreto, la inmersión en el vacío, el logro de una estabilidad inmortal más allá del nacimiento y la muerte. Telopa era triturador de sésamo, el trabajo más despreciado y servil, ignorado por los estudiosos.
Se dice que durante el día machacaba semillas para conseguir alimento y por la noche practicaba en soledad. Su enseñanza a Naropa fue brutalmente simple: no hagas nada con tu cuerpo, solo relájate. Cierra bien la boca y permanece en silencio. Vacía tu mente y no pienses en nada. Como un bambú hueco, descansa cómodamente en tu cuerpo. Este es Mahamudra, el gran sello, la visión suprema. No es necesario crear un estado especial. No es necesario alcanzar un logro lejano. Lo que mira a través de tus ojos ahora está completamente despierto, ya es Buda, ya es divino. La búsqueda misma es el único velo que cubre lo que ya está presente. ¿Pero realmente no puedes hacer nada? Puedes sentarte 2 horas sin manipular la experiencia, sin intentar llegar a algún lado, sin evaluar si lo estás haciendo bien, sin el sutil deseo de alcanzar el estado que imaginas que deberías tener. Telopa también dijo: mira en el espejo de tu mente, que es Mahamudra, la misteriosa morada de las Dakinis. El espejo no juzga lo que refleja. No prefiere las imágenes bellas a las feas. Refleja todo por igual, permanece inalterado por lo que sucede ante él. Tu conciencia es así: pensamientos, sensaciones, emociones surgen y se disuelven en el espejo de la conciencia sin mancharla, sin alterar su naturaleza fundamental. Y enseñó: lo innato está desprovisto de artificios, no requiere esfuerzo. Es el gran sello de Mahamudra. Innato es lo que eres antes de intentar ser algo. Antes de la práctica espiritual, antes del desarrollo personal, antes de todo el proyecto de convertirse en alguien. Esta naturaleza innata ya es perfecta, ya es completa, ya es libre. La tradición Mahamudra describe 4 etapas. La primera es la concentración, cuando la mente descansa firmemente en un solo objeto o en la conciencia interior, sin dispersarse. La segunda es la simplicidad, cuando las elaboradas estructuras conceptuales se disuelven y reconoces directamente la naturaleza vacía de la mente. El tercero es el de sabor único, cuando todas las experiencias, placenteras o dolorosas, puras o impuras, revelan el mismo sabor de conciencia, la misma cualidad luminosa y vacía. El cuarto es la no meditación, cuando no queda nada sobre qué meditar, ni meditador, ni meta, solo presencia espontánea que no depende del mantenimiento de ningún estado particular. La mayoría de los practicantes nunca pasan de la primera etapa. Desarrollan la concentración, pero nunca dan el salto al reconocimiento directo de la naturaleza de la mente. Este salto requiere lo que Telopa le demostró a Naropa a través de las 12 pruebas. Necesitas estar roto. Es necesario desmantelar cada mecanismo de defensa, cada comodidad, cada lugar donde uno huye de la cruda verdad de la existencia. De lo contrario, simplemente creas una versión espiritual del mismo ego, ya sea bueno en los negocios, en las relaciones o en cualquier otra estructura de identidad que hayas construido. El saivismo de Cachemira aborda el mismo reconocimiento desde otro ángulo, enfatizando lo que Abhinavagupta llamó Spanda, el latido divino del corazón. Cada respiración es Spanda. Cada latido del corazón. Cada pensamiento que surge y se disuelve. Reconocer este pulso como la conciencia misma, como el poder creativo de Shiva, hace que todo sea sagrado, todo práctico, todo divino bailando consigo mismo. Abhinavagupta describió 36 tattvas, niveles de manifestación que van desde la conciencia pura hasta el elemento tierra. Cada nivel es una contracción del anterior, una densificación de la luz primordial. Pero incluso en lo más denso, la chispa divina permanece intacta, esperando ser reconocida. La carne se disuelve en luz, los nudos del karma se desatan como hilos de niebla al amanecer. Cada célula, cada átomo, ahora pulsa en armonía con el ritmo cósmico, ya no está aprisionado, sino bailando. El cuerpo deja de ser una prisión y se convierte en un instrumento, un vehículo sagrado donde la conciencia se expresa sin obstáculos. Y cuando la vibración alcanza su punto máximo, lo que antes parecía sólido se revela como pura energía en movimiento. Una sinfonía de frecuencias donde lo finito y lo infinito se encuentran. Pero no te equivoques, esta transformación no requiere que abandones el mundo. Al contrario, es en el mundo donde tiene lugar. El Tantra no pide renuncia, sino reconocimiento. La misma conciencia que habita en el éxtasis del Samadhi es la que lava los platos, camina por la calle, ama y sufre. La diferencia está en la mirada. Cuando ves a través de los ojos de Shiva, hasta el gesto más simple se convierte en un acto de adoración.
Una respiración consciente, una sonrisa ofrecida sin motivo, un momento de silencio entre dos palabras. Todo esto es práctica, todo esto es liberación. Y aquí está el secreto que los maestros siempre han conocido: la libertad no está en algún lugar lejano, sino en el momento presente, en el espacio entre dos pensamientos, en el intervalo entre la exhalación y la inhalación. Es allí donde la mente se calma, donde el yo se disuelve, donde lo divino se revela como lo que siempre fue. No es algo que se deba lograr, sino reconocer. Como dijo Sara, lo que estás buscando ya está aquí, pero no lo ves porque estás mirando hacia afuera. La práctica, entonces, es simplemente dejar de mirar. Deja de huir. Permita que la conciencia se reconozca en su propio espejo. Los 112 dharas del Vijnana Bhairava Tantra son portales hacia este reconocimiento. Cada uno de ellos es una clave, una forma de dirigir la atención al vacío que sostiene toda experiencia. Algunos utilizan el sonido, como el zumbido del silencio después de que suena una campana. Otros, la sensación, como el calor que surge espontáneamente en el cuerpo durante la meditación. Otros más, la visión, como el espacio infinito que se abre cuando se cierran los ojos. Pero todos apuntan al mismo lugar, la conciencia pura, sin objeto, sin sujeto, sin límites. Y cuando esta conciencia se revela, sucede algo extraordinario. El mundo no desaparece, se vuelve más vivo. Los colores son más vibrantes, los sonidos más claros, los sabores más intensos. Porque ahora ya no miras las cosas, sino que te gustan las cosas. La separación entre observador y observado se disuelve, y lo que queda es solo experiencia, desnuda, inmediata, sin intermediarios. Es como despertar de un sueño y darse cuenta de que el sueño estaba hecho de la misma sustancia que el soñador. Pero ojo, este despertar no es un estado de éxtasis permanente. La mente se agitará nuevamente, surgirán emociones, los viejos patrones intentarán reinstalarse. La diferencia es que ahora lo sabes. Reconoces la naturaleza vacía de todo lo que surge y eso lo cambia todo. El sufrimiento pierde su poder porque ves que está hecho de la misma materia que los sueños. La alegría ya no es algo que se puede agarrar, sino una ola que va y viene, sin dueño. Incluso la identidad, ese yo al que tanto nos aferramos, se revela como una convención útil, pero no absoluta. Y es aquí donde el cuerpo se convierte en un gran aliado. Porque el cuerpo no miente. Lleva las marcas del pasado, sí, pero también es el campo donde ocurre la liberación. Cuando trabajas con asanas, con pranayama, con badas, no estás simplemente estirando los músculos o controlando tu respiración. Estás reescribiendo la historia energética de tu ser. Cada mechón que se abre es un nudo que se deshace. Cada respiración consciente es un paso hacia la integración. Los maestros tibetanos hablan de nadis, los canales sutiles a través de los cuales fluye la energía. Cuando estos canales se obstruyen, la conciencia se contrae, la mente se agita y el cuerpo enferma. Pero cuando están abiertos, la energía, llamada prana o sakti, fluye libremente y lo que antes era sufrimiento se convierte en éxtasis. Es como un río que, cuando encuentra un obstáculo, se vuelve turbulento, pero cuando el camino está despejado, fluye con gracia y poder. Y esta energía no es algo abstracto. Lo sientes. En el calor que se esparce por todo el cuerpo durante la meditación. En la vibración que recorre la columna cuando se respira se profundiza. En el hormigueo en las manos, en los pies, en la coronilla. Son señales de que algo se está moviendo, de que capas densas se están disolviendo, de que la luz primordial está traspasando las barreras del condicionamiento. Pero no lo fuerces. No intentes controlar. Sakti tiene su propia inteligencia. Ella conoce el camino. Tu trabajo es simplemente eliminar los obstáculos, mediante la atención, la rendición y la confianza. Como dijo Tilopa, no hagas nada. No pienses en nada. No busques nada. Simplemente descansa en la naturaleza de la mente. Y cuando haces esto, sucede algo mágico, la energía misma comienza a trabajar para ti. Disuelve bloqueos, purifica canales, eleva la vibración. Y simplemente eres testigo. Esta es la paradoja del camino tántrico: cuanto menos haces, más sucede. Cuanto menos miras, más encuentras. Porque la libertad no es algo que se gana, es algo que uno es. Y cuando dejas de luchar contra ti mismo, cuando dejas de resistirte a lo que eres,
La vida fluye con una naturalidad que sorprende. Los problemas no desaparecen, pero pierden peso. Las emociones no dejan de surgir, pero tampoco te arrastran más. Incluso la muerte, ese gran tabú, se revela como un cambio de estado más, otra danza de conciencia. Y entonces un día te das cuenta de que nunca estuvisteis separados. Que el universo entero está hecho de la misma sustancia que tú. Que las estrellas, los árboles, los océanos, los demás seres, todos ellos son una expresión de la misma conciencia que brilla en tus ojos. Y en ese reconocimiento, la dualidad se disuelve. Ya no existe yo ni el mundo. Solo existe el juego divino, lila, bailando en eterna celebración. Así que respira. Siente el aire entrando y saliendo. Observe el espacio entre las respiraciones. Y reconoce, este espacio eres tú. Esa quietud eres tú. Esta presencia sin forma, sin nombre e ilimitada, eso es lo que siempre has sido. Y cuando ese reconocimiento se vuelve constante, cuando impregna cada pensamiento, cada emoción, cada acción, entonces eres libre. No porque haya escapado de algo, sino porque nunca estuvo preso. Simplemente lo olvidé. Y ahora, recuerda. Fuera, el espacio entre ellos. No es el aire lo que observas, sino el observador. No es el movimiento lo que sientes, sino la quietud que lo contiene. Y en esta quietud, el juego de polaridades se disuelve. El calor y el frío dejan de ser opuestos y se revelan como variaciones de una misma energía. El amor y el odio, que alguna vez fueron enemigos, ahora son simplemente intensidades diferentes de la misma conexión, ambas llamas consumidoras, ambos portales a la misma verdad. El cuerpo sutil no es una metáfora. Es una anatomía tan real como tus huesos, tan tangible como la sangre que corre por tus venas. Los canales, Ida, Pingala, Sushumna, no son líneas imaginarias dibujadas en diagramas antiguos. Son ríos de energía que puedes sentir, dirigir, purificar. Cuando el prana fluye libremente por el canal central, sucede algo extraordinario, la dualidad se disuelve. Lo masculino y lo femenino, lo solar y lo lunar, lo activo y lo receptivo, todos se fusionan en una sola corriente. No es una anulación, sino una integración. Como el fuego que derrite el hielo sin destruirlo, solo transformándolo en agua, vapor, espacio. ¿Y entonces, qué queda? No un tú mejorado, sino el reconocimiento de que nunca hubo una separación. Las señales no mienten. Cuando la tierra en tu cuerpo se refina, sientes una ligereza que no es física sino existencial. Cuando el agua se convierte en fuego, el hambre se vuelve opcional, el sueño un lujo innecesario. Cuando el aire se disuelve en el espacio, la piel brilla no por los cosméticos, sino por una luminosidad interna, como si cada célula se hubiera convertido en una estrella. Y cuando el espacio finalmente cede a la conciencia pura, incluso la muerte pierde su poder. El cuerpo ya no es un obstáculo, sino un vehículo. No una tumba, sino un templo. Pero ten cuidado. Las habilidades que emergen, clarividencia, telepatía, curación instantánea, no son el punto. Son subproductos, como chispas de un incendio. Perseguirlos es como intentar retener el humo, cuanto más se retiene, más se escapa. Al ego le encanta disfrazarse de iluminado, de especial, de poseedor de poderes. Y esta identificación, por sutil que sea, es una nueva prisión. Los grandes maestros no exhibieron sus logros para impresionar, sino para señalar el camino. Milarepa no voló para alardear, voló porque, al soltarlo todo, incluso la gravedad perdió su dominio sobre él. Su cuerpo se volvió tan ligero como su mente, tan libre como su conciencia. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? No se trata de abandonarlo todo literalmente, aunque, para algunos, eso es necesario. Se trata de dejar ir la ilusión de que algo fuera de ti puede llenar el vacío que solo la verdadera naturaleza puede satisfacer. Puedes tener una familia, un trabajo, una vida normal. ¿Pero dónde está tu compromiso? ¿20 minutos de meditación cuando tienes tiempo? ¿O 2 horas al día, como mínimo para quienes buscan una transformación real? No hay juicio, solo honestidad. Si quieres resultados superficiales, basta con prácticas superficiales. Si quieres liberación, la intensidad debe ser proporcional. Piensa en la rueda del samsara.
Has muerto y renacido innumerables veces en esta vida. El niño que fue, el adolescente rebelde, el adulto ansioso, todos se han ido. ¿Qué queda? Solo el patrón, el karma, la semilla que insiste en germinar. La muerte física no es el final, sino la continuación de este ciclo. Las impresiones no resueltas buscan un nuevo cuerpo, una nueva historia, una nueva prisión. La liberación no es escapar de la rueda, sino reconocer que nunca estuviste en ella. Que eres el eje inamovible alrededor del cual gira todo. El trabajo es necesario. No es espiritualidad vaga, sino ingeniería de la conciencia. No estás simplemente pensando en positivo o conectándote con el universo. Es destapar canales, estabilizar vientos, refinar elementos. Es transformar el plomo en oro, la materia en luz. Las señales son claras, el calor del tumo que quema las impurezas, los sueños lúcidos que disuelven la ilusión del sueño, la bienaventuranza que aparece cuando los vientos se calman en el canal central. No son metáforas. Son experiencias directas y verificables. Pero sin conciencia, incluso la técnica más avanzada es inútil. Puedes recitar mantras durante horas, postrarte hasta que te sangren las rodillas, ayunar hasta que te marchites. Si la mente se distrae, si la atención se dispersa, nada cambiará. Por otro lado, lleve la presencia total a un solo acto, respirar, caminar, lavar los platos, e incluso eso se convertirá en práctica. Lo que importa no es la complejidad del método, sino la profundidad de la atención. Así que respira. Siente el aire que entra, la pausa, el aire que sale. Y pregunta, ¿quién está mirando? No es el cuerpo, no es la mente. Es la conciencia omnipenetrante, la misma que brilla en las estrellas y late en vuestro corazón. Esa es tu verdadera naturaleza. Y cuando te reconoces en él, la rueda se detiene. No porque lo venciste, sino porque te diste cuenta de que nunca estabas girando. No necesitamos extremos, pero sí una entrega proporcional. No se trata de abandonarlo todo y vivir en una cueva, aunque, si esa es tu vocación, que así sea. Se trata de abandonar la ilusión de que hay un más tarde para la práctica, un momento en el que las condiciones serán perfectas. Las condiciones nunca serán perfectas. La vida siempre presentará obstáculos, cansancio, dudas, distracciones, responsabilidades. Lo que cambia no es la ausencia de obstáculos, sino tu relación con ellos. Dejas de ser arrastrado por ellos y empiezas a usarlos como combustible para tu presencia. Cada vez que la mente dice hoy no es posible, cada vez que el cuerpo se resiste, cada vez que la rutina se asfixia, esta es tu oportunidad de reconocer, ¿quién se resiste? No es conciencia. La conciencia no lucha contra nada. Ella simplemente lo es. Lo que lucha es el personaje, el yo construido, la historia que cuentas sobre ti mismo. Y esta historia no es real. Es un hábito, un conjunto de recuerdos y proyecciones, un eco que se repite en el vacío. Cuando dejas de alimentarlo, pierde fuerza. No porque la derrotaste, sino porque te diste cuenta de que ella nunca tuvo ningún poder. La práctica no se trata de alcanzar un estado especial. Se trata de dejar de huir del estado natural. Ya estás aquí. Ya está completo. Es lo que siempre fue. El problema no es la falta de iluminación, sino la creencia de que está en otra parte. Que es en el futuro, en un retiro, en una maestría, en una técnica específica. Mientras buscas, te alejas. Mientras esperas, te pierdes el único momento que hay, este. Así que cuando te sientes a meditar, no esperes nada. No intentes hacerlo bien. No fuerces tu mente a calmarse. Solo mira. Note el deseo de controlar, el miedo al fracaso, la impaciencia. Observe cómo estos pensamientos van y vienen, como nubes que pasan en el cielo. El cielo no se ve afectado por las nubes. Permanece inmutable, vasto, claro. Eres ese cielo. La mente es solo el clima. Y cuando la práctica parezca ardua, recuerda, no eres tú contra la mente. No es una batalla. Es un regreso. Un reconocimiento. La mente es como un río que fluye y tú eres la orilla. No es necesario que el río se detenga para que tú seas el banco. Puedes seguir fluyendo. Tu tarea no es secar el río,
sino darte cuenta de que nunca fuiste arrastrado por él. Los Masidas no se iluminaron porque dominaran la mente. Se iluminaron porque dejaron de luchar contra ello. Porque vieron que la mente, con toda su agitación, es solo un fenómeno pasajero en la inmensidad de la conciencia. Y esa inmensidad es lo que eres. No un fragmento, no un individuo limitado, sino la totalidad que contiene todos los fragmentos, todos los individuos, todas las experiencias. Entonces, cuando surja una duda, ¿estoy en el camino correcto? ¿Funcionará? ¿Soy capaz? Reconózcala como un pensamiento más. No la alimentes. No lo analices. Solo mira. Y pregunta, ¿quién duda? La duda es un movimiento en la conciencia, pero la conciencia misma no puede ser tocada por ella. Así como el espejo no se ve afectado por las imágenes que refleja, a ti tampoco te afectan los pensamientos que surgen en ti. Una práctica diaria de 2 horas no es un sacrificio. Es un regalo. Un tiempo dedicado a recordar lo que ya sabes pero has olvidado. Un tiempo para descansar en lo que es, en lugar de perderse en lo que parece ser. Y a medida que este recuerdo se profundiza, la vida deja de ser una serie de problemas por resolver y se convierte en una danza, a veces suave, a veces caótica, pero siempre sostenida por la misma presencia inmutable. No esperes una señal. No espere confirmación externa. La única señal que necesitas ya está aquí, la conciencia misma, siendo testigo de estas palabras, siendo testigo del mundo, siendo testigo de sí misma. Ella no necesita pruebas. Ella es la prueba. Y cuando te reconoces en él, ya no queda nada que buscar. No queda nada por lograr. Solo existe esto, el eterno ahora, siempre presente, siempre disponible, siempre libre. Y no exige nada más de lo que ya eres. No es necesario abandonar el mundo para encontrar lo divino. No es necesario aislarse en cuevas ni renunciar a los placeres simples de la vida para despertar. La transformación no te pide que te conviertas en otra persona, simplemente revela lo que siempre ha estado aquí, escondido bajo capas de distracción y olvido. Puedes trabajar, amar, crear, reír, llorar y aún así, a pesar de todo, reconocer la verdad inmutable que sustenta cada experiencia. El camino no es un escape de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella, una entrega a lo que ya es, sin resistencia, sin vacilación. La intensidad no es un requisito previo, pero la claridad sí lo es. No importa si meditas durante horas o minutos, lo que importa es la calidad de tu atención, la profundidad de tu mirada. Cada momento que recurres a lo que es, sin filtro, sin interpretación, es un paso hacia la libertad. Cada respiración en la que reconoces la consciencia que te observa es un atisbo del infinito. No se trata de acumular horas de práctica, sino de permitir que la práctica disuelva las horas, los días, la noción misma de tiempo. Lo que los Mahasidas lograron no está fuera de tu alcance. No eran seres especiales, separados de la humanidad, eran hombres y mujeres que se negaban a aceptar los límites que impone la mente. Vieron que la realidad no es sólida, que el yo no es fijo, que la libertad no es un destino distante sino el mismo suelo bajo tus pies. Practicaron hasta que la ilusión de separación se hizo añicos, hasta que el cuerpo se convirtió en un vehículo de la verdad, hasta que los elementos de la existencia se doblegaron a su voluntad, no por magia, sino porque reconocieron que siempre habían estado unidos a ellos. Tú ya eres eso. La única diferencia entre tú y un Mahasiddha es que él miraba sin pestañear, mientras que tú, quizás, todavía miras hacia otro lado. Pero la invitación siempre está ahí, basta. Respirar. Mirar. No afuera, no adentro, sino lo que estás mirando. ¿Qué es esto que percibe el pensamiento pero no es pensamiento? ¿Qué es esto que siente emoción pero no se conmueve? ¿Qué es lo que vive la experiencia pero nunca es tocado por ella? No pienses. No analices. No esperes un momento más oportuno. El momento es ahora. La verdad no es algo que se logra, es algo que se reconoce. Y este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo, solo entrega. Cuando dejas de luchar contra lo que es, cuando dejas de buscar respuestas fuera de ti, cuando simplemente eres, la iluminación ya no es un concepto distante, se vuelve tan natural como el aire que respiras. Los Mahasiddhas no se convirtieron en dioses. Simplemente dejaron de creer que eran otra cosa. Y tú puedes hacer lo mismo.
Mañana no. No cuando esté listo. Ahora. Ahora mismo, mientras estas palabras resuenan dentro de ti, mientras la conciencia que las lee se reconoce a sí misma como siempre. El camino no es largo. Es instantáneo. La práctica no es un medio para alcanzar un fin. Es el fin en sí mismo, la rendición a lo que ya es. Y cuando te rindes, descubres que nunca hubo nada que lograr. Solo esto, inmensidad ilimitada, libertad absoluta, paz que no depende de las circunstancias. Mirar. Ahora. Y mira.